Ya no sabes quién eres. Esta historia es para ti. Hay dolores que no se ven, pero cambian tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente tú? ¿En qué momento empezaste a funcionar sin sentir? ¿Cuánto tiempo llevas fingiendo que todo está bien? Sigues despertando cada día como si nada hubiera cambiado. Sigues cumpliendo con lo que tienes que hacer. Sigues respondiendo cuando te hablan. Sigues diciendo todo bien casi sin pensarlo. Pero hay algo dentro de ti que ya no encaja. Algo cambió. Y ni siquiera recuerdas cuándo ocurrió. No hubo una explicación clara. No hubo un momento exacto que pueda señalar. Solo un proceso silencioso. Una distancia que fue creciendo sin hacer ruido. Sigues aquí. Sigues trabajando. Sigues hablando con la gente. Sigues mostrando una versión de ti que funciona. Pero algo ya no es igual. Es como si una parte de ti estuviera presente solo por costumbre. No porque realmente se sienta viva, sino porque aprendió a continuar. Y lo más extraño es que nadie parece notarlo. Nadie lo nota. Y quizá eso es lo que más duele. Porque por fuera todo sigue en orden. Pero por dentro hay algo que no sabes cómo explicar. No es tristeza constante. No es un problema visible. Es algo más difícil. Es la sensación de estar desconectado de ti mismo. De verte vivir sin reconocerte del todo. De seguir avanzando sin sentir que realmente estás ahí. Y empiezas a preguntarte cosas en silencio. ¿Cuándo dejé de sentirme como antes? ¿Por qué todo se siente diferente si nada ha cambiado tanto? ¿En qué momento me acostumbré a esto? Quizás hoy estás viviendo algo parecido. Y aunque no lo digas en voz alta, una parte de ti ya lo sabe. Esto es exactamente lo que me pasa. Sigues funcionando incluso cuando ya no quieres. No porque te sientas bien, sino porque aprendiste a hacerlo así. Te despiertas y lo primero que haces no es sentirte vivo. Es revisar el teléfono. Sin ganas. Sin emoción. Solo por costumbre. Como si algo dentro de ti estuviera en modo automático. Respondes mensajes sin pensar mucho. Dices luego lo veo aunque no tengas energía para verlo ahora. Aplazas cosas. Aplazas emociones. Aplazas decisiones. Y sin darte cuenta, tu día se va llenando de pequeñas acciones que no te nacen. Solo las cumples. Vas al trabajo o a tus responsabilidades con una sensación extraña. No es exactamente tristeza. No es exactamente estrés. Es algo más plano. Como si todo tuviera el mismo color, como si nada te llamara realmente. Trabajas sin entusiasmo. Haces lo que tienes que hacer. Cumples horarios. Cumples expectativas. Cumples con todos, menos contigo. Y cuando alguien te pregunta cómo estás, respondes rápido. Estoy bien. Sin pensarlo demasiado. Sin sentirlo del todo. Es automático. Como una respuesta aprendida.
pero por dentro sabes que no es tan simple. Porque hay días en los que sonríes solo para evitar preguntas. Sonríes por compromiso. Para encajar. Para no incomodar. Para que nadie sospeche lo que realmente pasa dentro de ti. Hay cansancios que no se notan por fuera. Hay personas agotadas que siguen sonriendo. Hay personas rotas que siguen funcionando. Y nadie lo nota. O quizás sí lo notan, pero no preguntan. Porque es más fácil asumir que todo está bien. Así pasan los días. Uno tras otro. Sin grandes cambios. Sin grandes eventos. Sin una razón clara. Y eso es lo más confuso. Porque no hubo un momento específico en el que todo se rompiera. No hubo una noticia. No hubo una caída fuerte. No hubo un evento que lo explicara todo. Solo pequeñas cosas. Pequeñas decepciones. Pequeñas heridas que no parecían importantes. Expectativas que no se cumplieron. Palabras que dolieron más de lo que quisiste admitir. Personas que se alejaron. Situaciones que no salieron como esperabas. Y tú seguiste. Seguiste como si no pasara nada. Seguiste porque no sabías qué más hacer. Seguiste porque detenerte no era una opción. Pero todo eso se fue acumulando. Sin ruido. Sin aviso. Sin que lo notarás del todo. Hasta que un día te diste cuenta de que ya no eras el mismo. No hubo una gran tragedia. Fue acumulación. Una suma de cosas pequeñas que nunca enfrentaste por completo. Y ahora estás aquí. Funcionando. Cumpliendo. Sonriendo cuando es necesario. Pero con una parte de ti que ya no responde igual. Esta historia es más profundo. Más silencioso. Más repetido. Hay patrones que se van formando sin que te des cuenta. Formas de vivir que se vuelven normales. Incluso cuando te hacen daño. Uno de ellos es la necesidad de aprobación. Ese impulso constante de agradar a todos. De no incomodar. De decir que sí cuando en realidad quieres decir que no. De sonreír cuando por dentro estás cansado. De adaptarte para no perder a nadie. Porque en algún momento aprendiste que ser aceptado era más importante que ser tú mismo. Y sin darte cuenta, empezaste a medir tu valor en función de la reacción de los demás. Si alguien está contento contigo, entonces estás bien. Si alguien se molesta, entonces hiciste algo mal. Si alguien se aleja, entonces tú eres el problema. Y así se construye una presión invisible que te acompaña todo el tiempo. Otra parte de esta ruptura es el autoabandono. Empezar a poner a todos primero. A resolver problemas de otros antes que los tuyos. A estar disponible incluso cuando estás agotado. A escuchar a los demás incluso cuando nadie te escucha a ti. A seguir sosteniendo cosas que ya te estaban pesando demasiado. Y lo más peligroso es que esto no se siente como algo malo al principio. Se siente como responsabilidad. Como madurez. Como ser buena persona.
Pero poco a poco, sin darte cuenta, te vas dejando a ti en último lugar. Y eso tiene un costo. Porque cada vez que ignoras lo que sientes, algo dentro de ti se va apagando un poco más. Hay pensamientos que se repiten en silencio. Frases que aparecen sin que las invites. No quiero preocupar a nadie. Tengo que seguir adelante. No tengo derecho a sentirme así. Hay personas peor que yo. Y esas frases no desaparecen fácilmente. Se vuelven parte de tu forma de pensar. De tu forma de justificar lo que sientes. De tu forma de minimizar tu propio dolor. Como si lo que te pasa no fuera suficiente. Como si siempre hubiera alguien en peor situación que tú. Como si tu dolor necesitara permiso para existir. Y con el tiempo, eso crea una desconexión emocional. Porque empiezas a aprender a no escucharte. A ignorar lo que sientes. A seguir adelante sin preguntarte cómo estás realmente. Poco a poco, dejaste de escucharte. Dejó de importarte cómo te sentías en serio. Dejó de tener espacio tu propio mundo interno. Y cuando eso pasa durante mucho tiempo, ocurre algo silencioso pero profundo. Dejas de entenderte. Y cuando dejas de entenderte, empiezas a perderte. Dejas de reconocerte en tus propias decisiones. En tus propias reacciones. En tus propias emociones. Es como si te miraras desde afuera. Pero sin sentir que eres tú del todo. Y lo más extraño es que sigues funcionando. Sigues cumpliendo. Sigues respondiendo. Sigues avanzando. Pero por dentro hay una distancia que crece cada día un poco más. Y no sabes exactamente cuándo empezó. Solo sabes que está ahí. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Pero el problema es que muchas veces has aprendido a no escuchar. A silenciarlo. A ignorarlo. A seguir como si nada pasara. Poco a poco dejaste de reconocerte. Y lo peor es que empezaste a acostumbrarte. A ese cansancio. A esa desconexión. A esa versión de ti que sigue funcionando, pero ya no se siente completa. Nadie te enseñó a cuidarte emocionalmente. Nadie te explicó que ignorarte también tiene consecuencias. Y ahora estás aquí, tratando de entender algo que llevas demasiado tiempo sintiendo, pero no nombrando. Ya no es un momento de crisis como las que la gente imagina. No es un colapso. No es algo dramático. Es algo mucho más silencioso. Más difícil de explicar. Es un instante en el que simplemente te das cuenta. Sin gritos. Sin caos. Sin explicación externa. Solo una sensación interna que no puedes ignorar. Puede ser en cualquier momento. Puede ser cuando te miras al espejo sin realmente verte. Solo observas tu rostro. Pero no sientes conexión con él. Es tu cara. Pero ya no se siente completamente tuya. Como si estuvieras viendo a alguien que conoces, pero de lejos. Como si algo entre tú y tú mismo se hubiera roto. Y no sabes en qué momento pasó. O puede ser en la noche.
Cuando todo está en silencio. Cuando ya no hay distracciones. Cuando ya no tienes que responderle a nadie. Y de repente aparece ese vacío. Ese peso. Esa sensación de estar contigo mismo, pero no reconocerte. O puede ser después de una llamada. Cuando dices sí, todo bien como siempre. Cuando terminas de hablar y dejas el teléfono. Y por un segundo te quedas en silencio. Y no alivio. No descanso. Sino una desconexión que no sabes nombrar. En todos esos momentos hay una misma realización. Ya no me reconozco. No porque hayas cambiado de forma evidente, sino porque algo dentro de ti se fue apagando sin permiso. Sigues viviendo. Sigues funcionando. Sigues cumpliendo con lo que tienes que hacer. Sigues siendo parte de todo lo que se espera de ti. Pero ya no sientes lo mismo. Las cosas que antes te movían ya no te mueven igual. Las cosas que antes te emocionaban ahora solo pasan. Las cosas que antes te dolían ahora solo se acumulan en silencio. Y empiezas a notar algo más profundo. Algo dentro de ti murió hace tiempo. Y no hubo un momento claro. No hubo una despedida. No hubo conciencia de pérdida. Simplemente pasó. Nadie lo vio. Ni siquiera tú. Porque estabas ocupado sobreviviendo. Ocupado cumpliendo. Ocupado sosteniendo todo lo que tenías que sostener. Y mientras tanto, algo en tu interior se fue quedando atrás. Te adaptaste tanto a seguir adelante. A no detenerte. A no cuestionarte. A no escucharte. Que un día te diste cuenta de que ya no estabas completo. Me adapté tanto, que desaparecí. Y esa frase no llega como un pensamiento lógico. Llega como una verdad incómoda. Una que no puedes ignorar una vez que aparece. Porque explica todo lo que no sabías explicar. Ese cansancio que no se va. Esa desconexión constante. Esa sensación de estar presente sin estarlo del todo. Continuaste sobreviviendo. Pero dejaste de vivir. Aprendiste a resistir. Pero olvidaste cómo sentir. Y lo más duro no es reconocerlo. Lo más duro es darte cuenta de que llevabas mucho tiempo ahí sin darte cuenta. Funcionando en automático. Cumpliendo expectativas. Respondiendo a la vida sin realmente estar en ella. Y en ese momento, todo empieza a tener sentido de una forma dolorosa. No porque haya una solución inmediata, sino porque por fin puedes nombrar lo que sentías sin poder explicarlo. Y aunque no cambia todo de inmediato, algo dentro de ti deja de estar completamente confundido. Porque ahora sabes que no es que estés fallando. Es que te fuiste perdiendo poco a poco. El problema no apareció de la nada. No empezó en el momento en el que lo notaste. Ni siquiera empezó cuando te sentiste peor. Esto viene de antes. Mucho antes. Y entender eso cambia la forma en la que lo miras. Porque lo que estás sintiendo ahora no es un error repentino.
Es el resultado de algo que se fue construyendo con el tiempo. Tiene una historia. Tiene un origen. Tiene sentido. Aunque nadie te lo haya explicado así antes. La ruptura interna no suele venir de un solo evento. Casi nunca es una sola cosa. Es una acumulación de pequeñas heridas, de momentos que no parecían tan importantes en su momento, pero que se quedaron dentro de ti, sin ser procesados, sin ser expresados, sin ser escuchados. Primero fueron exigencias constantes. Tener que ser fuerte. Tener que cumplir. Tener que responder bien. Tener que no fallar. Tener que estar disponible. Tener que ser suficiente para los demás. Y poco a poco empezaste a vivir bajo esa presión sin darte cuenta. No porque alguien te obligara directamente, sino porque aprendiste a hacerlo así. Luego vinieron las heridas silenciosas. Comentarios que dolieron más de lo que mostraste. Situaciones en las que no te sentiste visto. Momentos en los que necesitabas apoyo y no llegó. Pequeñas decepciones que decidiste ignorar para seguir adelante. Y cada vez que hiciste eso, algo se fue acumulando dentro de ti, sin que lo notaras. Después vino algo más profundo. El hábito de ignorarte. De no preguntarte cómo estabas realmente. De no detenerte a procesar lo que sentías. De seguir funcionando incluso cuando por dentro algo no estaba bien. Y eso se volvió normal. Tan normal que ya no lo cuestionabas. Porque cuando llevas mucho tiempo sobreviviendo, empiezas a creer que eso es vivir. Pero no lo es. Es adaptación. Es resistencia. Es un esfuerzo constante por no derrumbarte. Y también hubo algo más. Exceso de responsabilidad emocional. Sentir que tenías que sostener todo. Que no podías fallar. Que no podías decepcionar. Que no podías parar. Que si tú no lo hacías, nadie más lo haría. Y eso te llevó a cargar más de lo que realmente te correspondía. Sin darte permiso de soltarlo. Sin darte permiso de sentirte cansado. Sin darte permiso de parar. Y en medio de todo eso, te fui. Y aquí es donde necesitas escuchar algo con claridad. No estás exagerando. No estás inventando tu dolor. No estás solo. Lo que sientes tiene una razón. No es una falla personal. No es debilidad. No es falta de carácter. Es el resultado de una historia emocional que no fue atendida. Lo que sientes tiene una historia. Una que probablemente nunca fue validada como debería. Porque muchas veces, el dolor emocional no se ve desde afuera. No se toma en serio. No se entiende. Pero eso no lo hace menos real. Y lo que sientes merece ser escuchado. No minimizado. No ignorado. No comparado con el dolor de otros. Solo escuchado. Porque durante mucho tiempo hiciste exactamente lo contrario contigo mismo. Te ignoraste. Te minimizaste.
Te pediste seguir adelante sin importar cómo te sentías. Y ahora tu interior está respondiendo a todo eso. No como un castigo, sino como una señal. Una forma de mostrarte que algo necesita atención. Que algo no fue procesado. Que algo dentro de ti está pidiendo ser visto. Y cuando empiezas a entender esto, algo cambia. No afuera, sino dentro. Porque deja de parecerte un problema sin explicación. Y empieza a parecerte una historia que por fin estás empezando a comprender. Y ese entendimiento, aunque no lo soluciona todo de inmediato, trae algo importante. Un alivio silencioso. Porque por primera vez no estás luchando contra algo que no entiendes. Estás empezando a reconocerlo. No necesitas seguir sosteniendo todo de la forma en la que lo has hecho hasta ahora. Hay cosas que aprendiste a creer sobre ti que no son verdad, pero se quedaron contigo tanto tiempo que empezaron a parecer reales. Y es importante empezar a separarlas. Porque no todo lo que has pensado sobre ti mismo nace de la verdad. Muchas veces nace del cansancio, del miedo, de la costumbre de sobrevivir. Una de las mentiras más profundas que aprendiste es esta. Tengo que ser fuerte todo el tiempo. Como si no tener descanso fuera una virtud. Como si no quebrarte fuera una obligación. Como si sentirte mal fuera un error que tienes que esconder. Pero no naciste para cargar todo sin pausa. No naciste para resistir sin límite. No naciste para vivir en modo supervivencia permanente. Otra mentira que aprendiste es: no debo molestar a nadie. Como si tus emociones fueran un problema para los demás. Como si expresar lo que sientes fuera una carga. Como si pedir ayuda te hiciera menos valioso. Y entonces empezaste a guardarte todo. A minimizarte. A tragarte lo que sentías para no incomodar. Pero lo que no expresas no desaparece. Se acumula. Otra mentira más es: mis emociones no importan. Como si lo que sientes fuera secundario. Como si lo que te duele no tuviera suficiente peso. Como si tu mundo interno no mereciera atención. Y poco a poco dejaste de escucharte. Dejaste de validar lo que sentías. Dejaste de darte espacio. Y también está esta idea: puedo con todo solo. Esa idea que suena fuerte, pero que en realidad es pesada. Porque no fuiste hecho para cargarlo todo solo. No fuiste diseñado para sostenerlo todo sin apoyo. No tienes que demostrar resistencia constante para merecer respeto. Y ahora es importante ver la otra parte. La que olvidaste. No naciste para vivir así. No naciste para desaparecer dentro de tu propia vida. No tienes que desaparecer para que te quieran. No tienes que agotarte para ser suficiente. No tienes que romperte en silencio para que tu esfuerzo sea válido. Te abandonaste intentando sostener todo. Y eso no es un juicio. Es una realidad emocional que muchas personas descubren tarde. Pero reconocerlo no es para culparte. Es para entenderte. Llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Demasiado tiempo funcionando en automático.
Demasiado tiempo ignorando lo que sientes para seguir adelante. Y eso no es sostenible para nadie. Por eso este momento no es para exigirte cambios rápidos. No es para pedirte que soluciones todo. Es para invitarte a algo más básico. Escucharte otra vez. No como una obligación, sino como algo que habías dejado en pausa. Reconocerte otra vez. No como la versión que otros esperan, sino como la persona que eres cuando nadie te exige nada. Sentir sin culpa, sin justificar lo que sientes, sin compararlo, sin minimizarlo. Aceptar tu cansancio, no como debilidad, sino como señal, como información importante sobre ti. Porque tu cansancio no es el enemigo. Es una consecuencia. Es un mensaje. Es algo que merece ser entendido, no ignorado. No te rompiste de un día para otro. No necesitas resolver toda tu vida emocional ahora. Pero reconocerlo cambia algo importante. Porque deja de ser confusión. Deja de ser vacío sin explicación. Deja de ser un peso invisible sin sentido. Y empieza a convertirse en comprensión. Y la comprensión, aunque no lo arregla todo, te devuelve algo que habías perdido. Te devuelve a ti mismo. No como antes, sino como alguien que por fin empieza a entender lo que le pasó por dentro. Hay algo que se repite en todo lo que has escuchado hasta ahora. No es una idea nueva. No es algo que no supieras en el fondo. Es algo que tal vez solo necesitabas poner en palabras. El cansancio invisible que llevas encima. Esa sensación de seguir funcionando aunque por dentro ya no sea igual. Esa desconexión que no siempre sabes explicar. Ese momento en el que empiezas a sentir que te adaptaste tanto a todo, que poco a poco dejaste de reconocerte. Y quizá lo más fuerte de todo esto es que no pasó de un día para otro. Fue lento, silencioso, casi imperceptible. Y por eso se volvió tan difícil de notar a tiempo. Quizás llevas demasiado tiempo cargando esto. Sin decirlo. Sin nombrarlo. Sin compartirlo. Solo sosteniéndolo como si fuera parte normal de tu vida. Quizás ya te cansaste de fingir. No siempre delante de los demás. A veces fingir contigo mismo. Decirte que no es tan grave. Que todos se sienten así. Que ya se te pasará. Pero hay cosas que no desaparecen solo porque las ignores. Hay cosas que se quedan. Y se quedan contigo más de lo que quisieras admitir. Quizás hoy te reconociste en estas palabras. No porque sean perfectas, sino porque describen algo que ya estaba ahí dentro de ti. Algo que no siempre sabes explicar, pero que sientes. Y eso puede ser incómodo. Porque por momentos te obliga a verte de una forma que has evitado. Pero también puede ser un alivio. Porque deja de ser confusión. Y empieza a ser comprensión.
Nadie sabe lo que pasa contigo. O al menos, no del todo. Ven lo que muestras. Escuchan lo que dices. Pero no siempre ven lo que cargas en silencio. Y eso te acostumbró a seguir solo con eso. A resolverlo internamente. A no pedir demasiado. A no mostrar demasiado. Me acostumbré a sobrevivir. Esa frase no siempre se dice en voz alta, pero muchas veces describe exactamente lo que pasa por dentro. Seguir adelante no porque te sientas bien, sino porque no sabes detenerte, porque no sabes cómo soltar, porque no sabes cómo explicarlo. Algo dentro de ti cambió. Y no fue algo visible para todos. Fue interno. Profundo. Difícil de identificar en un solo momento. Hay cansancios que no se notan por fuera. Y eso es lo que los hace más pesados. Porque nadie te detiene. Porque nadie lo cuestiona. Porque desde afuera todo parece normal. Pero tú sabes que no es tan simple. Poco a poco dejaste de reconocerte. No de forma dramática, sino en detalles, en decisiones, en emociones, en la forma en la que respondes a la vida. Y lo peor es que empezaste a acostumbrarte a esa versión de ti que sigue adelante sin sentirse completa. A ese estado intermedio entre estar y no estar del todo. A ese modo de vida que aprendiste a normalizar. Quizás nunca se lo dijiste a nadie. O quizás lo intentaste, pero no supiste cómo explicarlo. Porque no siempre hay palabras para lo que se siente internamente. Tal vez llevas años sintiéndote así. Sin que nadie lo note. Sin que nadie lo nombre contigo. Sin que tú mismo lo hayas querido mirar demasiado de cerca. Y aún así, seguiste.